Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre la teoría de la comunicación humana y los axiomas de la comunicación. Tenemos a mi compañera Daniela Acevedo, a mi compañera Ailín Cortés y a su servidora Ana Pérez. Para empezar, yo voy a hablar sobre la teoría de la comunicación humana en general y posteriormente vamos a explicar cada uno de los axiomas. La teoría de la comunicación humana fue desarrollada por Watzlawick, quien plantea que los problemas de comunicación entre las personas se deben a que siempre tenemos un punto de vista diferente de nosotros que emitimos un mensaje y la persona que lo recibe. También plantea que la falta de cumplimiento de determinadas reglas de comunicación provoca fallos en la comprensión mutua. Esta teoría se relaciona mucho con la escuela de Palo Alto. Esta escuela ya lo habíamos visto anteriormente en la materia de teorías de la comunicación. La escuela de Palo Alto tiene un modelo el cual ve a la comunicación como un proceso social permanente de compartir y participar, en donde la comunicación significa construir significado en la interacción. Según Watzlawick, siempre hay una serie de problemas llamados axiomas en la conducta comunicativa. Voy a hablar un poco sobre esta figura. Paul Watzlawick fue un psicoterapeuta austriaco que formó parte de la Escuela Internacional de Palo Alto. Él y otros teóricos del Mental Research Institute desarrollaron una teoría sobre la comunicación que constituyó una aportación fundamental para el futuro de esta área y de la terapia familiar. El axioma de la comunicación humana se refiere en general a las condiciones inherentes de la comunicación. Como explican Paul Watzlawick, Janet Babin y Don Jackson, siempre podemos encontrar y construir un modelo práctico de comunicación interpersonal que pueda aplicarse a las ciencias sociales y a la psicología también. Estos investigadores de la Escuela de Palo Alto han planteado la necesidad de desarrollar un modelo de comunicación apropiado para las humanidades, el cual pueda reemplazar el modelo lineal de la teoría matemática. Entre los miembros de esta escuela se destacaron investigadores como Gregory Bateson, Ray Beard, Edward Hall. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela y les voy a hablar sobre el segundo y tercer axioma. El segundo axioma tiene que ver con la importancia de lo digital y lo analógico en la comunicación. La comunicación digital se corresponde con lo que se dice y la comunicación analógica hace referencia a cómo se dice. Lo digital significa la asignación de una palabra a un objeto con ayuda de la escritura y el habla, y corresponde al aspecto del contenido de la transmisión concreta de información. Básicamente está respaldada de la gramática. Lo que hablamos y escribimos forma parte del aspecto digital de un mensaje. Mediante lo digital se expresa lo que se quiere decir usando el lenguaje para denominar los objetos y para decir lo que se quiere transmitir, ya sean datos e informaciones sobre las cosas. En lo analógico, por el contrario, hace referencia a las formas de expresión más gráficas y, en general, tienen su equivalente en medios no lingüísticos, por ejemplo, mediante el lenguaje corporal, la mímica, la gesticulación, las señales, la entonación, etc. Su expresividad es abundante, por lo que existen muchas posibilidades de interpretación. La parte no verbal de nuestro mensaje tiene que ver más con nuestro ser, con nuestros sentimientos, con nuestros estados de ánimo, y por ello lo no verbal, lo analógico, da más información de nosotros mismos que lo que decimos verbalmente en un momento determinado. Las formas de comunicación digital y analógica no existen en forma independiente, sino que se complementan mutuamente en cada mensaje. Todo tipo de comunicación consta entonces de ambas modalidades, de los medios verbales y no verbales.
Como ejemplo, está la situación donde una persona dice: pase, por favor, lo estaba esperando, mientras hace un gesto con la mano que puede indicar, por ejemplo, la impaciencia. Otro ejemplo es una persona que diga: eres un tonto, siendo un ejemplo digital, pero en lo analógico, si hace un tono de molestia, se expresa como un insulto, pero si lo expresa con risas, solo expresa en broma. El tercer axioma tiene que ver con el contenido y la relación en la comunicación. Watzlawick dijo que las palabras utilizadas en la comunicación obtienen su significado por el contexto de la relación entre el emisor y el receptor. La misma palabra tendrá un significado distinto según sea alguien cercano o desconocido, amigo o enemigo. El aspecto del contenido proporciona informaciones y datos, representa el qué del mensaje y se transmite generalmente en forma verbal, es decir, mediante la comunicación hablada. El aspecto de la relación determina cómo quiere el emisor que el receptor comprenda la información, por lo tanto representa el cómo del mensaje y se transmite frecuentemente de manera no verbal, mediante la entonación, la elección de palabras, la gesticulación y la mímica. Para Paul Watzlawick, la capacidad de comunicarse a través de la comunicación es una condición indispensable para una buena comunicación. Si no existe una buena relación, no pueden existir buena comunicación y colaboración. Por eso es importante respetar a las personas con quien hablamos y les prestemos atención. Y con esto termino mi explicación del segundo y tercer axioma. El quinto axioma es sobre los conflictos y su resolución en función de la puntuación de la secuencia de hechos. Estamos enfocados a saber qué son todas las relaciones interpersonales, tienen que ver, sobre todo, con la distinta y complementaria puntuación que cada uno hace de los hechos. Por ejemplo, la esposa dice: lo rezongo porque viene tarde. Y él dice: vengo tarde porque me rezonga. De esta forma, ninguno de los dos se hace responsable de su parte y pone la responsabilidad en el otro. Con ello, ninguno puede cambiar porque el que tendría que cambiar es el otro y no él o ella. Y con esto podemos comprender una de las frases más sonadas, la cual menciona que tengas empatía por los demás. Sin embargo, muchos piensan que ser empático con alguien más es ponerse en sus zapatos, lo cual no debería ser así, porque de esta manera tú te pondrías en su lugar, pero actuamos como lo hacemos usualmente. Y a lo que se refiere la empatía es que aprendamos a comprender a la otra persona, saber escuchar sus sentimientos, sus defectos y la manera en la que éste debe reaccionar. Y esto solo se logra con una buena comunicación. Existe un sexto axioma llamado la simetría y la complementariedad de las interacciones, la cual menciona que en los grupos humanos existe una jerarquía que influye en las interrelaciones que se establecen. Desde ahí resulta evidente que las relaciones laborales, por ejemplo, son o simétricas o complementarias, según se fundamenten en la igualdad de los que se relacionan o en la diferencia. Así, por ejemplo, las interrelaciones jefe-subordinado son complementarias, mientras que las interacciones entre los subordinados son simétricas. Este axioma es importante para la comunicación en las organizaciones. Por eso se habla en ellas de comunicación ascendente, descendente y horizontal,
por lo que se requiere resaltar con dichas denominaciones es la igualdad o diferencia jerárquica de los que se comunican.